Hola, hola gente, ¿cómo estamos? Realmente no suelo grabar videos a esta hora, son las 6:30 de la mañana y este suele ser el espacio que utilizo para mí, para mi desarrollo personal, en donde me levanto todos los días, 4:30, 5 a.m. Hoy me levanté a las 5 porque anoche me dormí un poco más tarde, tenía un evento y bueno, para poder dormir un poco más, ahora igual estoy con 5 horas de sueño y normalmente entreno, ¿verdad? Acabo de terminar una serie de cardio y de core, que son ejercicios de abdominales. Y estaba escuchando un video de YouTube, realmente un video de YouTube de Yados, en donde él habla cómo conectar con Dios. Y ahí me puse a reflexionar, ¿verdad? En algunos acontecimientos de mi vida, ¿verdad? Entonces termino de caminar, empecé a escribir y empecé a agradecer, ¿verdad? Por todas las cosas que tengo, de que amo la vida que tengo hoy en día. Y ahí en ese proceso es como que me di cuenta de algo que yo considero que es como una revelación propia de Dios y que hay muchas cosas que nos suceden en la vida, pero que estamos dormidos y que no tenemos la capacidad de ver de dónde provienen. ¿A qué me refiero de dónde provienen? Hay cosas que son de Dios y hay cosas que son del diablo, ¿verdad? Y cuando uno empieza a tomar conciencia de todo lo que te sucede y parte de agradecer es justamente eso, ahí te das cuenta del origen de las cosas en tu vida y también si es que son cosas que vos pediste o que vos no pediste, ¿verdad? Bueno, básicamente este video de lo que se va a tratar es de lo que yo puedo considerar la mayor revelación de Dios para demostrarme que Él sí existe y que Él siempre estuvo en mi vida. Y es la historia de cómo le conocí a mi mujer, a mi novia Ceci. Y esto no muchas personas saben, pero actualmente tengo 32 años, a punto de cumplir 33 este año. Cuando nosotras nos conocimos en el colegio, yo me había mudado de colegio, teníamos 15 años. A los 15 años estuvimos casi 2 años juntas y bueno, después la vida nos separó, pasaron muchas cosas, pasamos muchas cosas. En ese momento yo no aceptaba muchas cosas de mi vida, como justamente el hecho de ser homosexual. Me costaba mucho, tenía, no estaba alineada, tenía un conflicto conmigo misma con relación a eso, buscaba mi parte espiritual y estaba en un grupo espiritual en donde te decían que ser lesbiana, que ser gay está mal y que si es que eras, te ibas a ir al infierno, ¿verdad? Y aunque hoy en día me parece un poco patético y simpático, en ese momento me pesaba mucho. Hizo que yo tome muchas decisiones que no voy a decir que me arrepiento, porque considero que si no hubiese vivido todo lo que viví en base a las decisiones que tomé, no sería la persona que soy hoy en día. Pero sí, hoy en día no hubiese tomado las mismas decisiones de manera clara, ¿verdad? Porque estoy 100% tranquila con la persona que hoy en día soy. Y bueno, cuando nosotros teníamos 15 años, yo pensaba que ella era el amor de mi vida. Y después nos separamos. Ella, bueno, vivió sus cosas y sufrió por su parte. Y yo también viví mis cosas y sufrí por mi parte y empecé otra relación con una persona a la que no amaba. Eh, pero
era alguien con quien era cómodo estar, porque básicamente era una persona que era mucho mayor que yo y cubría de cierta manera los defectos o las falencias con las que yo crecí, ¿verdad? Que obviamente esto era algo que en su momento yo no pude ver. Fue una relación de 11 años y cuando yo empecé a abrir los ojos, y acá esto por ejemplo para mí es algo demasiado importante, yo toda mi vida fui deportista, toda mi vida fui flaca, eh, hasta que terminé el colegio, hasta que me separé de Ceci, hasta que me desalineé de mí misma, no sé si se dice así, de mi propósito. Y cuando cumplí 18 empecé a trabajar en gastronomía, mi papá tiene un restaurante, subí 30 kilos y ahí fue un camino muy largo, lento y doloroso para poder volver nuevamente a mí. Y hay mucha gente que me ve hoy en día y me dice, sí, Karen, pero vos sos flaca. Ay, sí, Karen, pero vos no vas a entender porque vos te probás la ropa y a vos te queda bien. Sí, hoy me queda bien. Hace 2 años que estoy nuevamente en forma, casi 3 ya van a ser. Pero casi 12 años de mi vida no fue así. 12 años de mi vida yo literalmente me escondí del mundo. Uno, porque tenía una relación muy tóxica y la persona con la que estaba no me dejaba relacionarme con otras personas, que bueno, era básicamente lo que yo creía, ¿verdad? Es como que, bueno, cuando uno está en una cárcel y cree que no puede salir, es algo así, ¿verdad? Y bueno, en ese momento yo creía que no podía salir de esa relación, no era feliz, no estaba contenta, no estaba conforme conmigo misma, me pesaban muchas cosas, entre ellas, ¿verdad?, la forma en la que Ceci y yo nos habíamos separado, porque yo dejé de hablarle por mala influencia justamente de esa persona, ¿verdad?, que fue mi pareja. Y cuando yo tuve una hernia de disco a los 23, 24 años, y para mí ese fue el punto en donde empecé lentamente, muy lentamente, a volver nuevamente a mí. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, yo me hernié porque tenía sobrepeso y justamente fue un día que, bueno, no, la hernia yo sé bien que no sucedió de la noche a la mañana, yo ya estaba con mucho dolor de espalda porque tenía mucho sobrepeso, ahora tenía 82 kilos y había empezado a entrenar. Cuando empecé a entrenar, como yo toda mi vida hice artes marciales, siempre me gustó hacer ejercicio intenso, bruto, y empecé a hacer burpees, ejercicios de HIIT, High Intense Interval Training. Y el tema es que yo tenía 30 kilos de más y ponerme a saltar y demás impactaba muchísimo todo mi cuerpo, todas mis articulaciones. Todos los días iba entrenando, a las pocas semanas cada vez me dolía más la espalda y yo decía, no, tengo que entrenar más para poder fortalecer musculatura, ¿verdad? Después, ya los últimos días, recuerdo que empecé a hacer yoga porque ya no aguantaba el dolor en la espalda. Y asimismo, como mitigaba el dolor de mi cuerpo, mitigaba también el dolor en otras áreas de mi vida. Por eso también siempre digo que como uno hace en la vida algo, lo es todo, ¿verdad? Por eso tus hábitos y demás son el reflejo de todo, absolutamente todo en tu vida, ¿verdad? Bueno, lo que sí, que me hernié. Después de que me hernié, me dijeron de que nunca más iba a poder hacer ejercicios de impacto, que me conforme el resto de mi vida con hacer yoga y hacer natación. Me quebré, me sentía rota, pensé que nunca más iba a poder volver a estar en forma. Mi cuerpo llegó a estar tan débil que no podía abrir una botella de agua, que no podía estar más de 10 minutos parada o 10 minutos sentada, porque tuve pérdida de sensibilidad en el nervio, porque la hernia era demasiado grande y comprimía el nervio ciático. Se me adormecían las piernas, se me hinchaban las piernas. Empecé, por suerte, ¿verdad? Yo considero que no me operé, pero empecé tratamiento con corticoides. Tomé corticoides 6 meses, me destrozaron el metabolismo,
Después de haber dejado los corticoides, me pasaba tomando ketorolac porque no aguantaba el dolor era insoportable y el dolor que te produce el nervio no se calma con absolutamente nada. Los siguientes 3 o 4 años de mi vida, 3 años diría, viví con dolor. No recuerdo la cronología exacta, tengo que mirar las fechas. Pero los siguientes 3 años yo todos los días despertaba con dolor. Pero desde el día 1 de la hernia, que me dijeron que solo iba a poder hacer yoga y meditación y que yo no podía moverme, o sea, yo no podía de haber estado en mi punto máximo de flexibilidad de cuando entrenaba, ¿verdad? A no poder ni siquiera tocarme las rodillas con las manos de tanto que era el dolor que tenía en la columna. Yo dije, ok, acá empieza mi camino, vamos a empezar a volver. Y empecé a hacer yoga todos los días, todas las mañanas, 10 minutos, porque eso era lo que aguantaba. Después fueron 15, después fueron 20, después fueron 30, y así pasaron los meses, hasta que 6 meses después, pero esto ya 6 meses después de haber dejado mi tratamiento con corticoides, empecé a recuperar lentamente la flexibilidad. Ahí conocí lo que es retomé lo que es la Ayurveda, que yo había leído mucho la Ayurveda cuando era pequeña, cuando tenía 15 años también, justamente. Entonces dije, bueno, yo tengo que desintoxicar mi cuerpo. Probé todo tipo de dietas. Hice ayunos, hice dietas para elevar el Agni, que en el Ayurveda significa el fuego. Hice... dejé el azúcar, dejé la harina, fui vegana y de igual manera no lograba pasar de cierto punto, ¿verdad? Bajaba hasta cierto peso y después me quedaba estancada. Después generalmente llegaba hasta 62 kilos, que dentro de todo estaba bastante bien, pero como siempre fui una persona muy impaciente, y eso es algo que me enseñó también la hernia y el yoga, a tener paciencia. Ahí nuevamente empecé a... se me fue el hilo. Bueno, yo, como les decía, ¿verdad? Siempre fui una persona fui una persona muy impaciente, y cuando yo empecé a practicar yoga, ahí realmente aprendí a respetarle a mi cuerpo. Y fue un proceso larguísimo, y también un proceso de muchos años. Porque cuando yo llegaba a 62, yo decía, bueno, según la nutrición tradicional, yo ya estoy en peso saludable, entonces ya tengo menos grasa, puedo empezar a hacer ejercicio más intenso. Y 2 veces empecé a correr y a hacer cosas más brutas, y 2 veces la hernia volvió a salir de su lugar. Y no saben lo frustrante que eso era. Entonces yo decía, no puede ser. Algo más tiene que ser que está mal con mi cuerpo. Hasta que justamente decidí meterme en un profesorado de yoga que hice 1 año. Y para mí haber ingresado a ese profesorado fue solamente para encontrarle a la persona correcta que me iba a mostrar el camino. Y esta persona fue Andy Campilongo, que era un instructor de yoga, kinesiólogo, no me acuerdo si era kinesiólogo o era quiropráctico, de la Argentina, creo que es kinesiólogo. Y él es especialista en columna. Me dijeron, Karen, ¿por qué no consultas con él? Consulté con él, me hizo un montón de preguntas, vio todos mis estudios, porque yo ya me hice espinografía, estudio de las pisadas, que no me acuerdo el nombre técnico, de la cadera. Me dijeron que mi pierna izquierda era más larga que la derecha y que por eso siempre iba a tener problemas, que nunca me iba a curar, que tenía, creo que, no me acuerdo si escoliosis, una leve escoliosis, una pequeña y una hiperlordosis muy pronunciada, un montón de cosas, ¿verdad? Y después consulté con él y él me dijo, sí, o sea, ok, en efecto, ¿verdad? Tenés cierta predisposición en la columna a que tu cuerpo se pueda llegar a herniar si es que
no cuidas de la manera correcta, ¿verdad? Y me dijo, yo te voy a explicar cómo funciona. Y él me explicó el funcionamiento de la columna. Y me dijo, realmente te voy a dar un ejercicio, que es como una pastilla, y con este ejercicio vamos a meter la columna en su lugar, ¿verdad? Vas a hacer esto por 2 semanas, cada 2 horas, como tu religión, no importa dónde estés. Si estás manejando, te bajas del auto y haces. Hice 2 semanas y realmente al segundo día de haber empezado a hacer esos ejercicios, fue la primera vez en mi vida, después de haberme herniado, que dejé de tener dolor. Y eso fue así increíble, ¿verdad? Después de eso, porque fue un paso a paso, después de eso él me dijo, bueno, ahora el siguiente paso es que empecemos a construir musculatura. Lo único que te va a cuidar de que tu columna pueda estar sana es que tengas el abdomen firme, ¿verdad? Todo el centro del cuerpo bien firme y la espalda también, ¿verdad? Entonces, ahí empecé a entrenar con peso. Y bueno, con peso digo, realmente empecé con mancuernas de 1 kilo. Y tenía un cagazo, tenía un miedo de volver a lastimarme porque si no les pasó a ustedes, no saben lo que es vivir todos los días de tu vida con dolor. Y no es cualquier dolor, es un dolor horrible. Yo me tomaba al día 2, 3 pastillas de ketorolac para poder aguantar, porque no aguantaba. Y cuando eso pasó, para mí fue algo increíble. Fue algo increíble. Ahí empecé a entrenar. Eso ya fue creo que fue agosto del 2022 más o menos. Y fue un proceso sumamente lento en donde empecé a bajar de peso, de pasar de mancuernas a 1 kilo, en bíceps, en brazos, digo, ¿verdad? Porque piernas no alzaba peso, porque en piernas es donde tenía la mayor sensibilidad y la mayor debilidad, ¿verdad? Hacía solamente con el peso de mi cuerpo. Después, en febrero del 2023, ya me sentía un poco más fuerte. Ya venía haciendo realmente camitrotes en la caminadora y un día dije, ok, este es el momento, voy a probar a ver si es que puedo correr. Porque cuando yo era deportista, cuando era chica, me gustaba mucho correr. Corrí, fue la primera vez que pude correr nuevamente 5 kilómetros. No me acuerdo, dicen 1 hora o algo así, pero el tiempo no importaba. O sea, para mí lo importante era que pude correr 5 kilómetros sin volver a herniarme. Y bueno, ahí seguí todas las mañanas, me levantaba a las 5 de la mañana, o creo que era a las 4, no me acuerdo, me levantaba temprano. Entrenaba media hora, 40 minutos todos los días y después meditaba 1 hora todos los días. Y esa era mi rutina, ¿verdad? Esa era mi rutina diaria. Después, en junio o en abril fue de ese año que decidí volver al judo. Ese era mi mayor desafío. Y cuando volví al judo, ahí contraté un personal trainer que decidí cambiar mi alimentación. Me fui a una nutricionista deportiva y ahí empecé a desarrollar muchísima más musculatura. De pasar a alzar mancuernas ya de 4 kilos en esa época, empecé a alzar 8, 10 kilos en brazos. Y al principio, como no me alimentaba bien, comía saludable, pero comía demasiado poco, no tenía una alimentación balanceada. Entonces yo terminaba los entrenamientos, que eran así de 2 horas, súper intensos, y me mareaba. Pero lo que sí, que pude volver a competir. Y todo ese camino de volver a mí a través de la parte física fue lo que me hizo abrir los ojos. En octubre de ese año, creo que fue octubre, empecé a irme a la psicóloga. Cuando empecé a irme a la psicóloga, ahí descubrí muchísimas más cosas y me di cuenta que todas las cosas que yo creía que estaban bien en mi vida no eran así. Yo siempre, o sea,
siempre tenía el concepto, ¿verdad?, de que yo no necesitaba verme a la psicóloga, de que yo era una persona capaz de resolver sus propios conflictos y de manejar sola todas mis situaciones, porque siempre fui así de tipo, yo resuelvo. Hasta ese momento, ¿verdad?, que me di cuenta que poder exponerle a alguien mi situación y que esa persona me muestre desde un punto de vista diferente y desde una perspectiva diferente las cosas que yo no veía, hizo que mi mundo entero cambie. Y en principio yo me fui porque me sentía muy asfixiada con la relación que tenía, porque no me dejaba salir, no me dejaba tener amigos, no me dejaba hacer las cosas que yo quería. ¿A qué me refiero que no me dejaba? Que si yo le decía, che, quiero hacer esto, siempre era un conflicto, siempre era una pelea de horas y horas y horas de que yo luego no le amo, que esto, que aquello. Y era realmente muy desgastante, ¿verdad? No quiero entrar en detalles en eso. Pero sí, ¿verdad? Una relación que me consumió por 11 años y yo en un principio dije, bueno, que quería salvar esa relación, que quería solucionar. Pero al primer mes de irme a la psicóloga me di cuenta que no era eso lo que quería. Me di cuenta que quería salir de ahí. Y yo había construido toda una vida con esa persona. O sea, una casa donde se invirtió muchísima plata, un negocio, eh, animales que eran como mis hijos, muebles. O sea, salir de ahí implicaba un montón de dolor de cabeza, porque era mujer. En Paraguay no hay ninguna ley que proteja, ¿verdad?, eh, que proteja a las parejas homosexuales. Y yo sabía que salir de ahí era renunciar a todo. Y decidí que ese era el camino. Decidí que ese era el camino, que no había vuelta atrás. En el momento en el que yo decidí, ya empecé a alejarme emocionalmente y a trazar un plan. Y tracé el plan, tomé la decisión y después ya las cosas se fueron acomodando, eh, vamos a decirle por obra de Dios. Salí antes de la casa, pues ya me echó. Me quedé a dormir, creo que fue unas semanas, dormía en el piso con mis hermanas, en la casa de mi papá en donde ellas vivían, pero a mí no me importaba. No me importaba porque yo quería salir de ahí. Era lo que necesitaba. Era lo que necesitaba en ese momento. Y también dentro de todo ese proceso empecé a gustarme de otra persona que no fue correspondido y yo no entendía por qué. No entendía por qué. Y después empezó Ceci a seguirme. Empezó Ceci a seguirme y yo dije, mira un poco quién apareció otra vez. En 15 años no nos vimos, en 15 años no nos hablamos. Y yo dije, que ella aparezca otra vez, ahora que yo termino esta relación, esto no es coincidencia, dije, ¿verdad? Entonces así de a poco fuimos empezando a hablar en Instagram, después ya nos vimos, después ya empezamos otra vez a estar juntas, empezamos a vivir juntas, pero todo ese proceso, bueno, y lo mágico también de esto es de que yo me di cuenta, ¿verdad?, de cómo lo poderosa que es la mente, ¿verdad? Y bueno, esto es algo muy personal, ¿verdad?, pero que quiero compartir con ustedes, porque mi intención es de que puedan entender, comprender lo que es el poder y la fuerza de Dios. Y cómo nosotros, como seres humanos, somos totalmente insignificantes. Podemos tener un deseo, podemos tener una intención, pero si eso no es lo que Dios quiere para vos, si eso no es tu propósito, no va a ser. Y hoy en día, para mí, o sea, Ceci y yo estábamos destinadas a estar juntas. Por eso Él me hizo pasar por todas las cosas que tenía que pasar y le puso otra vez en mi vida. Y desde que ella apareció otra vez en mi vida, justo en el momento en el que yo terminé mi relación, ya había terminado hace 7, 8 meses por ahí, cuando empecé a estar con Ceci. Después de eso, disolví mi negocio. Y esto fue en el 2024. Esto fue el año antepasado, 2026, ya estamos. Y ese fue uno de los años más difíciles de mi vida.
tanto en lo emocional como en lo laboral. Fue el año que más laburé, me maté trabajando porque la sociedad que tenía con mi expareja quedó con muchísimas deudas, porque ya veníamos hace meses, años de trabajar mal y de peleas y demás. Y bueno, solucioné eso y levanté de nuevo un nuevo negocio, una nueva marca personal. Y ella estuvo a mi lado para ayudarme en eso. Y ella me dio la fuerza y ella creyó en mí. Y hoy en día entiendo que la persona correcta hace eso. O sea, la persona correcta te apoya, te motiva, te impulsa a ser mejor. Obviamente así cuando me equivoco también me dice, che, mi amor, mira un poco esto, ¿será que...? Pero es como que me corrige con amor y es totalmente diferente. Y desde que estoy con ella tengo mucho más fuerza, tengo mucho más energía y bueno, la gente que me conoce, ¿verdad? Mi círculo cercano, más cercano sabe, ¿verdad? Que todo esto que les estoy diciendo es así, es así mismo, tal cual. Y ese es el poder de Dios, gente. Y me causa risa porque yo antes pensaba, ¿verdad? De que Dios, bueno, no Dios realmente, de que, bueno, la religión es lo que está en contra, ¿verdad? De la homosexualidad. Y esa es una de las cosas que más me pesó muchos años de mi vida. Hoy en día ya no, gracias a Dios. Y este tipo de cosas son las que me demuestran claramente que a Dios no le importa. O sea, el amor es amor. A Dios lo único que le importa es que puedas cumplir tu propósito. Hoy en día me siento cada vez más alineada con mi propósito. El año pasado empecé a leer la Biblia. Todas las mañanas agarro, leo la Biblia. Tengo una rutina que me permite mantenerme alineada con Dios. Y básicamente de eso se trata, ¿verdad? De que no importa, yo toda mi vida perseguí el éxito y vivía trabajando. Hoy en día entiendo que era porque corría de la vida que tenía. Y para mí hoy el éxito es poder estar conectada con Dios. Una vez que conectes con Dios, conectar contigo mismo. De hecho, que son cosas que van muy de la mano. Tener una relación saludable, poder trabajar en lo que te gusta y que lo que sea que hagas pueda ayudarle también a otras personas, ¿verdad? Y para mí el trabajo que yo tengo, que es el paisajismo, trabajar con las plantas, es una de las manifestaciones más puras de la obra de Dios. Poder ver a diario el crecimiento, el desarrollo, la evolución de las plantas, es ver el trabajo de Dios en acción de manera clara y de manera directa. Y bueno, este video, ¿verdad?, es para todas las personas que no creen en Dios. No es necesario que le pongas un título. Muchos años de mi vida para mí Dios no tuvo un título, pero Él igual estaba ahí. Él igual siempre me cuidó, siempre me ayudó, siempre hizo que pueda salir de todas las adversidades que tenía. Entonces, más que nada, ¿verdad?, que esa es la fe que uno puede tener. Y hoy en día mi fe cada vez es más grande porque estoy en el camino correcto, con la persona correcta, haciendo lo correcto, haciendo lo que amo y más que nada pudiendo transmitir este mensaje a un montón de personas que yo sé que van a ver esto y que esto ya va a quedar grabado, ¿verdad? Para que la fuerza y el poder de Dios pueda llegar también a otras personas. Y esta es la primera vez que comparto este mensaje, que espero que les sea de ayuda, sea cual sea el momento en su vida que estén pasando. Así que tengan lindo día.